Buenos días, familia en Cristo. Los saludo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios porque nos permite un nuevo día de vida, un milagro de vida. Y gracias por todos aquellos mis hermanos que se disponen en esta hora a escuchar tu palabra, la palabra de Dios, la cual deseamos y anhelamos en cada tiempo asegurarnos de tener este alimento para que por medio de él crezcamos para salvación. Dios amado y Padre Santo, pongo todas estas familias, Señor, que están representadas por los que llegan a tu presencia, Señor mío, en este momento, y que están en el grupo y en las diferentes congregaciones como miembros de una congregación, Señor amado. Míralos a cada uno de ellos, como también a sus familias, Señor mío, bendícelos, guárdalos y protéjalos en este tiempo en que nos hace necesario, Señor mío, invocar tu nombre para tener la seguridad, la certeza, Señor mío, de que somos guardados por ti, ayudados en gran manera. Gracias, Señor, por cada uno de estos tus hijos, y te pido, Señor, que los lleve a la plenitud de conocimiento, Señor mío. Por eso pedimos a ti, Señor, la sabiduría, la inteligencia de lo alto, para que cada día comprendamos más esta gran verdad, Señor amado. Bendícelos, guárdalos y protéjalos, Señor mío, en el nombre de Jesús. Amén. Y retomo la palabra para mirar ahora en Hechos 10, 44 al 46, en ese mismo punto 12, que nos habla también que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sí se acuerdan que Pedro era de los que hacía acepción de personas y pensaba que el Espíritu Santo de Dios no venía sino sobre los judíos, porque él era judío? Y hacía acepción de personas, era el pecado que tenía y estaba fuera de la salvación por ese pecado, como Cornelio, a quien le llevaba la razóncita, a quien le llevaba la experiencia que ha tenido ese éxtasis allí de los animales que bajaron por el lienzo allí en la terraza. Entonces dice así la palabra de Dios en Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ya estaba en la casa de Cornelio. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. O sea que los que lo acompañaron a esa casa. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Quedaron pero atónitos, admirados, de que ellos también tuvieran esa experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cómo creían ellos que no era así? Y allí les tocó verlo. ¿Por qué quedaron atónitos? ¿Y por qué supieron? Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Ellos experimentaron que estos también fueron bautizados allí con el Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas. Mire que aquí estamos viendo un testimonio del tiempo de Jesús, directo, propio. Entonces, no sé por qué algunos ni les gusta oír hablar en lenguas o no creen en esto. No creen que están para que tomen también conciencia de lo que están haciendo mal, de no creer en algo que Dios está ofreciendo en la palabra de Dios. ¿O es que es únicamente para los anteriores o a los apóstoles? No, Señor, es para todos nosotros, más para nosotros ahora. Así que no debemos de hacer de menos que una persona hable en lenguas y se manifieste y ayude con esto al propósito de Dios. En incredulidad no ayudamos a nadie. Entonces allí Pedro estaba haciendo su tarea, su labor de irle a hablar a Cornelio, y él ni siquiera sabía incluso que iba a hablarle, cuando se dio cuenta que todos hablaban en lenguas y que el Espíritu Santo de Dios vino sobre todos aquellos que no eran judíos,
entendió, ahí mismo se dio cuenta de lo que había pasado en la terraza con el lienzo y los animales bajados por ese lienzo. Ay, Señor mío, ¿cómo va a llamar inmundo a este hermanito si ya ha sido purificado? ¿Ah? Porque el Espíritu Santo cuando viene a nosotros nos purifica. Por eso es que es representado por fuego. El fuego lo purifica. Así que, hermanos, no hagamos mal uso de la palabra de Dios. Leámosla, entendámosla y veamos de acuerdo a esa enseñanza. Entonces aquí fueron bautizados como confirmación de haber pasado de muerte a vida. Y todo esto es enseñanza, lo que una persona debe saber para ser salvo. Que una persona cuando es bautizada con el Espíritu Santo de Dios, que esto es una tarea que lo hace Jesús, y la palabra de Dios lo enseña así. Entonces ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Allí hay una instantánea forma de purificación, de perdón de pecado. Porque el que hace esto es Jesús. Por eso es enfático en decirlo que es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Una persona que esté en pecado y sea bautizada con el Espíritu Santo de Dios, es la voluntad de Jesús de salvación de esta persona. Así que de ahí en adelante, y que vea la evidencia de que fue bautizada con el Espíritu Santo de Dios, tiene que ser consecuente también con ese favor, con esa misericordia que Dios ha hecho con esta persona, quien ha sido pecadora y fue bautizada, reconociendo y conociendo que ahí ha sido perdonado su pecado, porque lo hizo fue Jesús. Y Jesús le está diciendo, empiece a vivir de aquí en adelante sin pecado, porque también esa persona bautizada con el Espíritu Santo puede volver a recaer en pecado. Por eso estoy dando la enseñanza y la claridad de que es un paso de muerte a vida. Y yo no lo estoy haciendo, lo está haciendo la palabra de Dios. Miremoslo entonces en Hechos 10:47 al 48. Y no vas a tener ninguna duda a este respecto. Dice así, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sí ve cómo lo comprendió Pedro? ¿Cómo va a dudar de la salvación de una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo en ese momento? ¿Ah? Una persona que habla en lenguas tiene que tener la suficiente confianza de que Jesús le ha perdonado sus pecados, porque tiene en su ser algo que se llama Espíritu Santo de Dios, para que pueda hablar esas lenguas, para que pueda decirle a Dios con esas lenguas muchas cosas que aunque no las interprete, Dios las entiende. Sé que allí habla misterios, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero lo más importante de aquí de conocer es que esta persona ha sido pura, ha sido perdonada y tiene la salvación. Así que, hermano, hermana, tú que hablas en lenguas, póngale acento, póngale sentido a lo que has recibido de parte de Jesús y es traducido al perdón de sus pecados. Y que en este momento tienes la vida eterna asegurada. No pierdas este don, esta maravilla que ofrece Dios para todos aquellos que hablan en lenguas. Por eso reitero, al que no cree, al incrédulo sobre este asunto, Dios lo guarde, porque donde hay incredulidad, no está Dios.
Vean la palabra, cómo nos devuelve y cómo nos da y cómo nos enseña. Porque la misericordia de Dios está en medio de su palabra también. Porque la palabra de Dios es poder, como el poder que está haciendo en algunos que tenían en poco, como Pedro tenía en poco a aquellos gentiles y que tuvo que llevarse una gran sorpresa de verlos que fueron salvos en el momento que fueron bautizados, porque hubo pureza inmediata, pureza auténtica de perdón de pecados. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar ahora un punto que nos va a hablar de que somos perfeccionados para llevar las buenas nuevas. Dios quiere que tú y yo llevemos las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Pero para ello nos va a decir cómo es, porque no es de cualquier manera. Cualquiera puede ir a hablar de lo que lee o escucha, pero yo les he dicho en referencia, he tenido en cuenta para decirles a lo largo de este estudio, de que no es como nosotros querramos, es como Dios quiere. Y para ello Dios nos perfecciona a través del Espíritu Santo de Dios y de Jesús, para poder hacerlo como debe de ser. No de cualquier manera, no, sino como debe de ser. Por eso va a ser necesario que leamos en Efesios 4, 11 al 13. En Efesios 4, 11 al 13, leemos de la siguiente manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, vea, eso tiene un fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire esto tan hermoso, hermano. Este pasaje nos va a enseñar bastante, demasiado. Por eso vamos a ponerle mucho cuidado. Porque aquí está hablando de los ministerios que da Jesús. Y él mismo constituyó, o sea, Jesús, a unos apóstoles. Muchos no creen en los apóstoles actuales. Ojo con eso, mis hermanos. También vemos que hay apóstoles auténticos, como hay apóstoles que se han puesto ellos mismos y que no están haciendo lo que, al nivel y a la orden de Dios, porque son nombrados por hombres. Hoy en día hay escuelas que dicen, inscríbanse aquí para que sean apóstoles. Imagínense eso, para que sean profetas. Vengan, estudien aquí para que sean evangelistas, pastores o maestros. No, eso no es así, mis hermanos. Una cosa es el llamado de Dios directo. Eso sí es el llamado. Ese sí es apóstol. Ese sí es profeta. Ese sí es evangelista. Ese sí es pastor y es maestro. Pero no porque hizo un curso o porque pagó para recibir ese título, porque hoy en día hasta reverendos se ponen. Hermanos, no. Esto no es así. No es con lo que el hombre dé, es con lo que Dios dé. Y se puede hacer la diferencia entre un profeta, un maestro, un pastor, un evangelista, un apóstol. Se puede hacer la diferencia cuando es puesto por Dios y cuando ha comprado su título. Porque incluso en el tiempo de los romanos,
Allí se compraban esos títulos. El que no era romano pagaba para ser romano. Y recibía el título de romano. Por eso Pablo hablaba allí cuando tenía que hablar. Yo no lo compré, yo soy auténtico romano. Por eso decía que, ¿por qué van a castigarlo a un hombre romano y echarlo en la cárcel sin antes ser enjuiciado? Y ellos se sorprendieron porque eso era delicadísimo, ¿eh? Y la palabra de Dios dice que es judío el que lo es de corazón, no el que compró allá e incluso ni el mismo que nació, porque nace allí pero es un pecador y pierde la ciudadanía, ¿eh? El que lo es de corazón, el que verdaderamente sigue a Dios. Entonces esto hay que comprenderlo, mis hermanos. Cuando tenemos evangelistas, como aquí lo está nombrando el Señor, apóstoles, profetas, pastores y maestros, llamados por Dios, que sea auténtico llamado por Dios, esto se nota, hermanos. Esto se nota. No hay charlatanes allí, sino realmente aquellos que quieren que las personas sean salvas, que se esmeran por la salvación de las personas y no se esmeran por hacerse ricos a través del Evangelio. ¿Ves? Eso se sabe y se conoce. Pero esto que está diciendo el Señor no es para que nosotros entremos en crítica. Yo lo estoy haciendo para que entendamos y miremos bien y no nos dejemos engañar. Pero también lo hago para que nosotros seamos obedientes a estos que fueron puestos por Dios. ¿Ves? E incluso no ir a ponerle la cabeza a otro para que lo unja, no siendo llamado por Dios, porque vas a tener graves problemas. Pero un llamado por Dios sí se debe obedecer y se puede dejar ungir por esta persona. Así que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, vea, con una labor específica y muy especial, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Mm? O sea que nos da una tarea para perfeccionar y poder llevar así el Evangelio. No de cualquier manera, sino guiado, enseñado por los que Dios nos ha puesto para esta labor. Por eso se hace necesaria la obediencia, mis hermanos. Nosotros cuando no obedecemos a estos que ha constituido Dios, entonces estamos en contra de Él. Y es para la obra del ministerio, todo un servicio. Un ministerio es un servicio completo. Y aquí lo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Todos nosotros los que hemos creído en Jesús, en Dios y en Jesús, en el Espíritu Santo. Entonces nosotros todos tenemos que llegar a ser perfeccionados. Y para esto ha constituido a estos cinco apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para desempeñar esta tarea. Así que mis hermanos, cuando hablamos de parte de Dios, no por nuestra propia cuenta. Obedezca la palabra de Dios. Pero dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso a veces me detengo en algunas cositas y de pronto se fastidiarán algunos, porque les reitero de no ser idólatras. Pero es que mi deseo y mi anhelo y el llamado mío es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, como aquí lo estamos leyendo. O sea, que mi deseo y mi anhelo, como el de Dios y el de Jesús y el del Espíritu Santo, es que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es Jesús. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y a través del estudio que estamos haciendo y el conocimiento que tú tienes anterior a este, porque yo sé que muchos te han enseñado con el mismo beneplácito y gozo de saber que es para salvación,
Entonces ya tú conoces a Jesús mejor. Y así como tú lo conoces, sin pecado, que hizo bienes a todo el pueblo, que sanó, que hizo tantas proezas, milagros, señales, prodigios. Esto es lo que tenemos que llegar a hacer nosotros igualmente, a la estatura de este varón. Muchos dicen, no, pero esa tarea está muy, no, esa tarea está muy hermosa, no digamos otra cosa, sino muy bonita, hay que hacerla, edificante. Qué rico poder estar sirviéndole a Dios. ¿Ah? Qué rico poder decirle a Dios gracias, porque nos has escogido, nos has llamado para servirle. Y la invitación es esa, hermano. Estén bien para con el Señor. Y no se te haga extraño que el Señor te llame. Porque Él llama no al desocupado, al que no hace nada, no lo llama. Él desde un comienzo de la palabra de Dios está mirando y dándonos a entender que llamó a todos los que estaban trabajando, haciendo un oficio, unos remendando redes, otros pescando, otros cobrando impuestos, bueno, haciendo una labor. Pero si tú vives desocupado, no pretendas ser llamado por Dios. Empiece a hacer una labor, una tarea, a ocuparse. Dignifíquese con el trabajo, no seas desocupado. Ya sea trabajando en lo material, como trabajando en la obra del Señor. Porque si tú estás trabajando en la obra del Señor, sirviéndole en cualquiera de las formas, siendo fiel a Él, buscándole en espíritu y en verdad, ahí es cuando el Señor dice, este está haciendo algo y es digno de llevar mi palabra. Y te puede dar cualquiera de estos ministerios que hemos nombrado. Qué rico, hermano, que me dieras esa noticia. Y me llamaras, si es que no te conozco, y me dijera, pastor, se hizo realidad esta palabra en mí. Porque yo le estoy sirviendo al Señor o porque estoy trabajando honestamente y llevando el sustento a la casa y dándole al Señor lo que le pertenece, siendo fiel con Él. Y Él por eso me miró con sus ojos de misericordia y hoy te llamo para decirle que me hizo un apóstol de Dios. Sentí y me llamó. Un evangelista, un profeta, un pastor o un maestro. Qué rico, hermanos, yo poder escuchar esto de parte de cualquiera de ustedes, mis hermanos. Esto es sin acepción de personas. Y así no hay necesidad de ir a las academias a que nos den ese título, porque ese título no vale. Pero también Jesús hizo una comparación. Comparó el reino de los cielos con un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, o sea, a los que le servían. Vea que hizo un llamado ahí. ¿Sí ves? ¿Para qué los llamaría? ¿Sabe para qué los llamó? Y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Mire cómo compara Dios el reino de los cielos. Así que esta comparación la vamos a mirar para saber que Dios nos está mostrando la manera, la forma de cómo nosotros podemos ganar esa salvación en el reino de los cielos. Y aquí dice que le dio 2 talentos a cada uno de acuerdo a su capacidad, porque yo también entiendo y queremos entender que Dios sabe la capacidad de cada uno de nosotros. Porque yo he tenido personas adelante mío que me han dicho, yo quiero hacer lo que usted hace, pastor. Y hágale, camine, yo le enseño. Y deje que el Señor lo llame, verá que eso lo hace mejor que yo. Y hemos hecho esa tarea y le enseño un gran tiempo y le digo, bueno, a ver, predique, hágale. Y no, se pone a tocar maracas con las rodillas. Se pone a temblar porque no le queda fácil hacerlo. Hermanos, el llamamiento lo hace Dios. Nosotros podemos estudiar toda la Biblia,
todo, todo, todo. Pero necesitamos ser llamados para desempeñar, ser perfeccionados para enseñar. Y esta perfección viene a través del Espíritu Santo de Dios y el pleno conocimiento de toda la deidad. ¿Ves? Por eso muchos oyen recitar a una persona y dicen, es tan fácil eso. Pero párese allá, con solo, yo le he dicho a algunos, mire, ¿por qué no hace esto? Vaya, lleve la palabra. Dicen, no, pararme frente a la gente, no, eso no lo hago, eso yo me desmayo. Eso no es fácil, pues sí, y tiene hasta razón. Porque por eso necesitamos el llamado, hermano, para poderlo hacer con solvencia, perfeccionados totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Pero no se haga lejos de que puedes, sí puedes, no te vayas a echar de menos que no puedes, hermano. Sí, yo no te estoy diciendo esto para hacerlo menos, no, al contrario, para decirte que tengas confianza, que empieces a servirle a Dios, porque sirviendo te va a llamar. No te va a llamar estando desocupado. Entonces mire cómo compara el reino de los cielos en este pasaje de Mateo 25, 14 al 30. Comprendámoslo bien. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y dice, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, o sea, hizo un hoyo, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Ah? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire lo que esta palabra de Dios nos ofrece. Una comparación de lo que es el reino de los cielos con lo que Dios nos entrega a nosotros en la vida. Y Él nos ha entregado una vida llena de bendición. Primero nos hace llegar a una familia, donde hay un papá, una mamá. Bueno, si es primogénito, entonces empieza a ser esa familia, esta persona. Que por cierto, ser el primogénito tiene una gran ventaja de muchas cosas. Pero si hay más familia, pues empieza a tener bendición y empieza a crecer. Y tienes que dar cuenta de lo que hizo en esta vida. ¿Ah? Ese talento que nos da Dios.
¿Qué le vamos a presentar a Él? Vamos a trabajar para multiplicar el conocimiento de este que nos ha dado la vida y que se nos ha dado tanto para gozar en esta vida. ¿Qué le entregaremos al final? Multiplicaremos la palabra de Dios, o sea, lo que estamos viendo de la autopropagación la estaremos haciendo, o esconderemos esa verdad como la escondió el que tuvo un solo talento. Abriremos un hoyo y echaremos allí todo lo que Dios nos ha dado a conocer. Lo enterraremos y cuando nos llame a cuentas, ¿qué le vamos a decir? No, fue que tuve miedo. Fui un cobarde. Sabiendo que la palabra de Dios nos está diciendo que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, sino los valientes como los que hicieron de los 5 talentos otros 5 y de los 2 talentos otros 2. Multiplicaron la ganancia y le dieron al Señor lo que le pertenecía y las ganancias, pero Él se los entregó. Vea, Él le dio esto para que los multiplicasen y ellos pensaron que tenían que devolvérselos para que Él se quedara con ellos. No, y Él se los entregó. Vea, trabajemos para el Señor, que no es en vano. Él nos da las bendiciones aquí en la tierra. De lo que hagamos sacamos provecho y vivimos de ello. No de cualquier manera, vivimos muy bien porque Él nos da todo y aún nos da más, porque al que tiene le da más. Por eso tú, hermano, o yo, si vemos una persona prosperada que tiene más que nosotros, démosle gracias a Dios porque Dios la está prosperando de acuerdo al talento que tiene. Ese talento que tiene una persona que tiene más que yo es porque tiene mayor talento. Y a mí me da de acuerdo al talento que tenga. Yo tengo que conformarme con el talento que Dios me ha dado para conseguir lo que yo quiero y deseo y anhelo. Respetemos la condición de cada uno, el talento de cada uno. Por eso hay algunos que tienen más y hay unos que no tienen nada. Porque son cobardes, porque no hacen de su vida una vida fructífera. Conozco una persona que tiene aproximadamente de 55 años más o menos, o unos 50 más bien. Lo conocí desde niño. Se levantó al lado nuestro de vecino y toda su vida le he conocido por ahí en 2 o 3 lugares. Mantiene en 2 o 3 lugares desde joven. Nunca ha cambiado esos lugares. Y esos lugares son de perdición, son cantinas, son tiendas. Y mantiene allí tomando cerveza, trago, lo que le brinden porque no tiene con qué comprar, porque no trabaja. Y la tarea de él es levantarse, bañarse, desayunar, porque en la casa hasta eso tienen, lo consienten ese pecado. Eso es lo que llaman tolerar, ¿oyó? Por eso es que la palabra tolerar no debe estar en el cristiano. Tolerar el pecado. Y se levanta allí y hace lo que tiene que hacer de arreglarse y todos los días llega a este lugar a emborracharse y a dormir y vuelta todos los días. Mis hermanos, sigo con este pasaje en el día del sábado. Dejamos hasta aquí y les sigo contando esa triste historia que conozco porque no quiero que eso llegue a cualquiera de nosotros. Dios los bendiga, mis hermanos. Oro al Señor para que nos guarde, nos proteja y nos ayude. Gracias, Dios, por este día. En el nombre de Jesús. Amén.